Muy buenas tardes, el gusto de reencontrarnos como cada día aquí en la Argentina hoy, para esta conversación cotidiana que tenemos con el país, con los protagonistas de la Argentina, con los intérpretes de la realidad, con los quienes hacen la realidad, quienes la comentan, quienes la interpretan. Hoy es el día del periodismo, el día en el que dedicamos aquí en la Argentina hoy a hablar con grandes periodistas argentinos, y hoy vamos a hablar con uno de ellos, con un periodista que se ganó con todo derecho el ser el periodista que hizo la investigación más importante de la historia del periodismo argentino, lo que se conoce como los cuadernos de las coimas, una investigación periodística que terminó en una investigación judicial en la que se descubrió la trama corrupta entre el Estado kirchnerista y los contratistas del Estado de la construcción. Hoy vamos a hablar con Diego Cabot en la Argentina hoy, después de esta brevísima pausa. La Argentina hoy. Y bien, aquí estamos. Le habíamos dicho que teníamos una nota con un periodista realmente importante y además una persona que yo, en lo personal, valoro mucho desde el punto de vista humano y también, naturalmente, desde el punto de vista profesional. Me refiero a Diego Cabot, periodista del Diario de la Nación. El gusto de tenerte, Diego, una vez más aquí en la Argentina hoy. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo andás, Sergio? ¿Cómo va? Tanto tiempo. Muy bien. Que no nos cruzamos. Muy bien, muy bien. Para repasar un poco el valor que tiene ser periodista hoy en la Argentina, en tiempos en los que, particularmente desde el gobierno, no son tiempos nuevos a mi criterio, pero vos me lo vas a decir quizá con mejor opinión que yo, el periodismo está siendo atacado de distintos flancos, especialmente desde el propio presidente, que en una generalización absolutamente injusta suele acusar a los periodistas de corruptos, especialmente en relación a los periodistas con los que él no coincide en la opinión que dan o la información que dan. Quería, para empezar entonces, pidiéndote una mirada sobre este punto, sobre el estado del periodismo hoy en la Argentina y sobre la relación que el periodismo tiene hoy en los tiempos de Milei en la Argentina. Si ha cambiado algo o no respecto de los tiempos del kirchnerismo, de los 4 años de Macri, etcétera. Por suerte cambia, ¿viste? Todo el tiempo cambia. El periodismo tiene eso de ser una profesión que está en constante cambio. Incluso la vida de un periodista, ¿viste? Cambia todo el tiempo. Yo siempre digo que un periodista muchas veces, una de las cosas que la hacen tan atractiva a la profesión o tan complicada si no tenés la pasión de ejercerla es que todo el tiempo estás viviendo pequeños momentos de vidas que no son tuyas, ¿no? O sea, si, bueno, yo, qué sé yo, por decirte algo, antes de irme de vacaciones, yo regresé hace poquito de vacaciones, estuve una semana en la frontera norte de la Argentina metido en la selva con narcos y contrabandistas, ¿viste? Y eso no es mi vida, y el periodismo me la hace vivir. Entonces, el periodismo te lleva todo el tiempo a vivir pequeños retazos o partes de vidas que no son la tuya, ¿no? Y eso genera cambios constantes. Obviamente que los que estamos metidos dentro de lo que es cubrir el poder, por llamarlo de una manera, los cambios en la cúpula, directamente diría los cambios de gobierno, pero también muchas veces los cambios de funcionarios y más, generan modificaciones en las formas en que se comunican. O sea, por decirte algo, Adorni no es lo mismo que la vocera de Alberto, ¿no? Gabriela Cerruti. Que Gabriela Cerruti, no es lo mismo. ¿Cómo no olvidarlo? Es lo mismo, y Gabriela Cerruti, claro, y Gabriela Cerruti no era lo mismo que Juan Pablo Biondi, que fue Juan P. Biondi, el primer vocero de Alberto que Cristina hizo echar. Entonces todo el tiempo hay cambios. Cuando cambia un presidente, y cuando llega un presidente tan distinto, claramente se modifican todas, digamos, las redes de comunicación que tiene el gobierno con sus periodistas. Se inauguran nuevas, se cancelan otras y se mantienen algunas, ¿no? Una de las cosas que en general se mantiene es que la tensión entre el poder y los que hacemos periodismo de verdad siempre existió. Yo no me llevé bien con el kirchnerismo, no me llevé bien con el macrismo, no me llevé bien con el kirchnerismo de Alberto, y tampoco me llevo bárbaro con este gobierno. Me llevo, digamos,
y me respetan porque uno hace periodismo y no estás todo el tiempo, si querés, como llevando y trayendo chismes políticos y demás. Pero la verdad es que no tengo una gran relación. Y en general, como te digo, algunas cosas se modifican, otras llegan, otras se cancelan. Lo que se mantiene es la tensión, siempre hay una tensión, con los estilos de los presidentes diferentes, pero siempre hay una tensión. Y es tarea, ¿no?, de los periodistas y de los medios en los que trabajamos ir administrando esa tensión. Es un hilo que no debe cortarse porque, en definitiva, nosotros vivimos de la información en el sentido de que necesitamos hablar con fuentes, y las fuentes, muchas de ellas, están en el gobierno, en este caso. Absolutamente. Vos tenés que administrar, digamos, nosotros somos mercaderes de información, o debiéramos ser los periodistas, ¿no? Donde vos vas como tratando todo el tiempo, bueno, ¿qué te lo voy a decir a vos? Pero uno va todo el tiempo tratando de encontrar un datito más de algún tema que consideramos que es relevante, ¿no? Todo el tiempo. Y eso muchas veces genera tensión. Yo siempre digo, cuando vos escribís algo interesante, siempre, al menos una persona no quiere que eso se escriba, ¿no? Entonces siempre generas tensión. Si ataca a un delantero y el defensor la tira al lateral, y vos decís qué gran lateral consiguió el defensor, estás, digamos, adulando al defensor y diciéndole al delantero te la tiraron afuera, ¿no? O sea, aunque sea esa pavada, hay uno de los dos, según como vos leas esa pequeña jugada, que no quiere que se publique. Puede eso, haber, ¿no?, sobre lo mismo un montón de versiones diferentes. Exacto. Entonces, la tensión siempre está. Este presidente tiene un estilo absolutamente, digamos, distinto, obviamente, pero no solamente que es distinto, sino que tiene como un gran predicamento en una estructura que hoy es muy poderosa, que es la estructura de las redes sociales. Uh-huh. Entonces, él no solamente que tiene un estilo distinto, porque Cristina era tan o más agresiva que él, ¿no? Que le digan un periodista mentiroso es más o menos lo mismo que le digan corrupto. Diego, sos un especialista en investigar y meterse en los documentos en los que se deciden grandes negocios, grandes negociados. Te pasaste, de hecho, 6, 7 meses encerrado en tu departamento tratando de desentrañar lo que tenían los cuadernos de las coimas, un trabajo de investigación monumental que ahora es una causa judicial de una enorme relevancia. Después vamos a hablar puntualmente de eso, pero lo que te quería preguntar ahora es esto. ¿Qué estás viendo vos en materia de transparencia en el gobierno de Milei, en relación al gobierno de Alberto, en relación al gobierno de Macri y en relación al gobierno o al sistema de Néstor y de Cristina Kirchner? Todo en una etapa, más de 25 años, por la que transitaste periodísticamente en estos temas. Mira, yo siempre digo que si a vos, por ejemplo, si a nosotros mañana nos convoca a alguien a armar un gobierno con 3.000 personas que van a manejar presupuesto de varios ceros, ni vos ni yo seguramente tendríamos 3.000 personas de confianza a quien confiarle semejante cantidad de ceros, ¿no? Uh-huh. Entonces, es muy difícil que en los gobiernos no haya nunca corrupción. La gran diferencia es qué haces, qué haces cuando te enterás o cuando eso sucede. ¿Qué haces con el corrupto? ¿No? ¿Lo sostenés y lo bancás? ¿O lo corres y das un ejemplo? Bueno, y otra cosa muy distinta es, una cosa es que vos tengas que armar un gobierno con 3.000 personas en las que irremediablemente alguna se te va a desviar, y otra cosa es que digas, voy a juntar 3.000 tipos para llevarme todos los que pueda, ¿no? Uh-huh. Eso fue lo que hizo Cristina y Alberto, puntualmente el kirchnerismo de la primera etapa, pero nunca lo erradicó, ¿no? De alguna manera, los cuadernos de las coimas, entre otras causas y entre otras investigaciones, claro, lo que refleja es que había un sistema de recaudación corrupto en forma periódica. No era un negocito acá, otro allá. Era un sistema. Claro, era un sistema. Ahora, no es lo mismo que vos digas, bueno, pará, acá hay un tipo que es corrupto, lo descubrieron, vos lo sacás y entregás todas las pruebas que haya la justicia. Eso es otra cosa. Digamos, me parece que este gobierno está más cerca de eso que de generar un sistema. Ahora bien, todavía es un momento temprano para entender cuál va a ser la posición de
Milei respecto a esos temas. Básicamente porque fue un año de contracción y no de expansión, ¿no? Es muy difícil ser corrupto en la contracción. Han reducido al mínimo la obra pública. Claro. Entonces, mal puede haber contratos de obra pública corruptos, por dar un ejemplo. Exactamente. O sea, cuando vos achicás todo, bueno, es más difícil. Ahora, los primeros pasos que ha dado en los grandes negocios no han sido del todo certeros, ¿no? Por ejemplo, te doy un ejemplo, la hidrovía, un tema que interesa ahí mucho al interior, puntualmente a usted, a Santa Fe, a todo el mundo, por donde pasa esa gran autopista fluvial. 80% de lo que vende la Argentina sale por los puertos de la hidrovía. Sale por ahí. Y vos vas a poner a la venta, o en realidad vas a poner para que oferten sobre un pliego millonario en una concesión por 30, 50 años, ya ni me acuerdo de qué plazo tenía, en una cosa inédita, porque el mundo no concesiona así los dragados, pero es algo inédito. Bueno, lo vas a poner, no te podés equivocar ahí, no te podés equivocar. Tiene que ser lo más transparente posible, porque además va a ser el faro en donde van a mirar muchos otros que van a querer venir a la Argentina a hacer negocios. A ver qué condiciones vos entregaste a ese. Lo hicieron muy torpemente. Todo el mundo le dijo que estaba mal hecho, que el proceso estaba direccionado, que no era del todo transparente, muchas cosas, que muchos de los que estuvieron haciendo y elaborando los pliegos habían estado en el gobierno con Massa, que fue el que manejaba el transporte de verdad, más allá de que nunca tuvo el cargo. Y sin embargo, fueron torpes hasta que llegó el momento que ellos mismos anularon la licitación. Entonces ahí vos no te podrías haber equivocado. Y se equivocaron, digamos. Están a tiempo de muchas cosas, pero no los veo, digamos, orientados a una gestión tan prolija como él, en algún punto, como el gobierno o como el propio Milei, en algún punto vocifera, ¿no? Ni hablar lo que está sucediendo con la Corte, digamos. Yo creo que es una enorme y horrible señal, no solamente a la República, sino a todos los abogados de la Argentina, que el único tipo capacitado, según Milei, para hacer una reforma judicial como la que hay que hacer, que además la Corte no tiene por qué hacerla, es Lijo, ¿no? Con 32 causas como juez federal en el Consejo de la Magistratura. Claro, realmente es una vergüenza, es una burla a todo el mundo que alguna vez estudió Derecho, entre los que estoy. Sí. Que sea el tipo más capacitado de la Argentina habla muy mal de todos los demás, ¿no? Según lo que dice el propio presidente. Con lo cual digo, no me parece que es un gobierno que está dando como muestras de que ahí tiene un tema central, ¿no? No me parece. Tampoco ha habido grandes investigaciones del gobierno. No te olvides que nosotros muchas de las cosas que se supo del gobierno anterior es porque el periodismo se metió y demás, pero no ha habido grandes investigaciones del gobierno. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Cuando sucedió lo de los subsidios, ¿no? ¿Te acordás los subsidios en los planes sociales y demás? Sí. Fueron contra tres o cuatro de copas. Sí. Que eran los dueños, o los que manejaban los dueños de la, digamos, de la caja, ¿no? Que eran los que bastante manejaban. Sencillo de identificar, porque había una línea directa, una relación directa y mensual entre el Ministerio de Desarrollo Social y los que recibían la plata. Ahora, ¿ningún funcionario tenía responsabilidades? ¿O solamente eran los tipos de las fundaciones? ¿No hubo un funcionario del gobierno de Tolosa, del Ministerio de Tolosa Paz, que tuvo responsabilidades en ese, teóricamente, desfalco que hicieron a través de las... ¿Quién le entregaba esa plata? En una palabra. Claro, y nunca jamás el gobierno avanzó contra ninguno de ellos, avanzó contra 4 pelagatos que eran los dueños de esas fundaciones, pero no avanzó contra los que, como te digo, que en teoría firmaban el cheque del otro lado. Entonces digo, no lo veo muy como fanático de luchar contra la transparencia, no lo veo, digamos, la verdad que no lo veo. Todavía, como te digo, es un gobierno que no es el kirchnerismo, claramente, no es un gobierno que vino a llevarse la caja por donde pueda. Lo que pasa es eso. La comparación con el kirchnerismo, cualquiera sale ganador, es bastante fácil. Exacto, eso es fácil, pero yo te digo, hay movimientos para modificar, por ejemplo, la estructura jurídica para investigar al poder mientras es poder, y no lo veo. ¿Hay movimientos para que la Oficina Anticorrupción de una vez por todas sea un organismo que no dependa del Poder Ejecutivo, que sus
que sus auditores o sus miembros o sus directores o sus funcionarios duren más allá de los gobiernos, no lo veo, ¿no? En ese punto, el gobierno Macri sí avanzó en algunas cosas. Por ejemplo, la ley del arrepentido fue clave para investigar al poder mientras es poder. Algunas cosas que tenían que ver con, por ejemplo, con el tema del... ¿Te acordás el decomiso y la disposición de los bienes decomisados de la corrupción o del narcotráfico? Fueron leyes de ese momento. Ahora no hay una iniciativa de leyes muy grande. La ley antimafia, bueno, vamos a ver cómo funciona. No parece que está direccionada a la corrupción, más bien a otros delitos complejos que son necesarios de ir contra ellos, ¿no? Pero digo, no me parece que hoy por hoy ahí haya como un gran énfasis del gobierno. Todavía está a tiempo. Como te digo, fue un año donde todo fue resta y no suma. Algunos movimientos que hubo en algunas áreas no fueron del todo transparentes. Por ejemplo, lo de la hidrovía es el caso más puntual. Yo ahí hubiese sido tremendamente prolijo. A veces uno duda si es desprolijidad o corrupción, digamos, ¿no? Obviamente los que estamos más metidos en esto somos más desconfiados, pero a veces hay mucho desprolijidad y de funcionarios con muy poco conocimiento, tejiendo temas importantes, con lo cual, digo, todavía está a tiempo, hay que seguirlo muy de cerca. Hay algunos, te diría, datos alarmantes que ponen como encienden todas las alarmas. El del hijo es uno de ellos. Diego, ¿qué mirada tenés sobre el CryptoGate, sobre el caso de la moneda Libra, el tuit del presidente, la vinculación del presidente con personajes de muy poca reputación y ningún nivel de reconocimiento en el sector? ¿Qué mirada tenés? ¿Cómo te resulta el tema? Yo me voy a parar del lado de los desconfiados, ¿no? Me cuesta creer en semejante cúmulo de errores encadenados, ¿no? En semejante inocencia encadenada en una persona a la que yo le considero que tiene muchos atributos, porque nadie llega a ser presidente, ni siquiera Alberto Fernández, nadie llega a ser presidente sin algún que otro, digamos, atributo, bueno o malo, que le permitan estar ahí, ¿no? Entonces digo, una persona que llega a ser presidente como Milei no puede cometer tantos errores encadenados. Entonces debo desconfiar de que no son solo errores, ¿no? Y ahí, desde ese lugar me paro. No es una persona inocente, ingenua, en ese sentido. ¿O no podría serlo como presidente? No, pues no es médico pediatra, ¿eh? No es un médico que llegó a ser presidente. Es un economista que es el candidato. Del otro día lo ponía Martín Yebra, quien ambos conocimos y trabajamos con él, en una columna, y él decía, sin tuit no hay negocio. Punto número 1. Claro. Segundo, digamos, postulante al Premio Nobel de Economía no puede cometer semejante cantidad de errores. No puede cometer semejante cantidad de errores. Y eso es tal cual así. Entonces yo me paro en ese lugar, en el que no puedo creer semejante cantidad de errores, ¿no? Que lo haya inducido... Perfecto, puede ser que lo hayan inducido y que él haya confiado en quien lo indujo. Ahora, si quien lo indujo no está afuera, cosa que no está afuera, porque no hay nadie afuera del gobierno después de este CryptoGate, bueno, pues entonces no hay tanta inocencia, ¿no? Hay una complacencia con quien le hizo cometer ese error. Por eso te digo, yo no soy de los que creen que esto es una cadena de ingenuidades en un personaje al que no lo considero para nada ingenuo, y al contrario lo considero muy inteligente, con muchos atributos para llegar a ser presidente, con lo cual me voy a parar siempre del lado de la desconfianza, ¿no? Y a eso sumale que las explicaciones que ha dado el gobierno, pero puntualmente él, no le resultaron creíbles a nadie, absolutamente a nadie. Diego, ¿crees que la justicia argentina tiene interés? Agregó otra cosa, ¿tiene capacidad para investigar un caso así? No tiene capacidad. Cuando vos te metés dentro de lo que es la justicia, y si querés haciendo un zoom enorme en los juzgados federales, ¿no? Que son los que por ahí tienen injerencia sobre estos temas, vos ves una enorme falta de recursos, ¿no? De recursos por ahí no jurídicos, pero sí de otras áreas que son cercanas
como para poder investigar de verdad, ¿no? Y volviendo, si querés, al caso de Cuadernos, te hago una cuestión puntual con ese punto, ¿no? Con ese tema. Ese caso que empieza este año, tiene 170 procesados defendidos por los mejores estudios de la Argentina, los que cobraron millones de pesos o de dólares. Muchos de esos procesados son los principales o han sido principalísimos empresarios de la construcción durante muchísimos años. Absolutamente. Bueno, la fiscal tiene 5 empleados. O sea, tenés a todos los mejores estudios de la Argentina, muy bien pagos, por 170, ¿no? Por 170, contra 1,5, ¿no? Con 1,5 empleados. Sí. Entonces digo, es muy difícil que la justicia se pueda meter, más allá de la voluntad de que tengan ganas y que se puedan meter a investigar delitos así tan complejos, ¿no? En el caso Cuadernos, por ejemplo, nadie investigó todas las cuestiones contables de las empresas. O sea, para que vos pagues una coima tenés que tener dinero en negro. ¿Quién investigó toda la parte, digamos, si querés, de los números contables de estas cientos de empresas que pagaron? Nadie, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay estructura más allá de la voluntad, ¿no? ¿Y qué avance tiene? Estructura, entonces se van quedando con algunos delitos y no con todos. Recordarnos, digo, ¿qué estado tiene la causa de los Cuadernos? Te iba a preguntar al final, que es casi donde estamos ahora. ¿En qué estado tiene la causa de los Cuadernos? ¿Cuánto falta para que veamos el mega juicio de la causa de los Cuadernos? Poco, relativamente poco. Ya estamos en febrero y empieza en noviembre. Ya tiene fecha de inicio. Algunas de las causas empiezan. No te olvides que la causa de Cuaderno, no hay una tal causa Cuaderno, pero en realidad hay 7, 8 que se desprendieron de eso, ¿no? Y esas empiezan, la mayoría de ellas empiezan en noviembre. El 8 de noviembre, si mal no recuerdo, que también fue polémico porque buscaron una fecha después de las elecciones, pero el 7-8 de noviembre empieza el juicio oral, donde, para que vos tengas idea, hay, como te digo, 170 procesados, hay alrededor de 600, 700, entre 600 y 700 testigos ofrecidos por la Fiscalía solamente, donde hay decenas de pericias, y donde seguramente vamos a transitarlo por varios años hasta que tengamos la posibilidad de los alegatos finales y la sentencia, ¿no? Por si alguno no. Pero el juicio, sí, perdón. El juicio oral, que es la instancia que sigue, que es, para así decirlo, lo que vimos del caso de Vialidad con Luciani y demás. Bueno, eso arranca este año, ahora en noviembre, ya hay fecha de inicio. Por si alguno no lo recuerda, estamos hablando con Diego Cabot, que es el periodista que encontró los cuadernos escritos por un chofer de un funcionario muy importante del Ministerio de Planificación Federal en la época de Cristina Kirchner, se llama Barata. El señor Centeno escribía todos los viajes que hacía con el funcionario del que él era chofer durante, ¿cuántos años, Diego? 2 años. 10 porque los primeros registros son de 2005 y los últimos son de 2015, ¿no? ¿Accediste? Mira, ahí tenés una secuencia. 2005-2015, el juicio empieza en el 2025, ¿no? Claro, 20 años después del comienzo del registro, donde en la que empiezan a verificarse pruebas. Eso siguió con una causa judicial y la mayoría de los involucrados, en algunos casos para lograr una menor condena, aceptaron que eran parte de ese sistema. Veremos el resultado final del juicio. Algunos no, otros han tratado de retroceder y desdecirse. Bueno, hay un montón de situaciones, digo, que nos llevaría un largo rato y quizá otra charla para hablar de este tema. Es probable que volvamos a hablar cuando esté por empezar el juicio. La Argentina hoy, Diego, te cuento, no termina, sino te puedo hacer la pregunta que sigue con la que terminamos la entrevista. Más que una pregunta, es un pedido. Que le recomiendes a los oyentes de Cadena 3, a los oyentes de la Argentina hoy, un libro para leer. Me acabo de poner un aprieto. Sí, no creo porque sos un gran lector, así que no te puedo hacer ningún problema. No, estoy leyendo un libro que no es tan original, pero que está muy bueno y que viene a cuento a partir de lo que está pasando, que es Nexus, un libro de Harari,
¿viste? Sí. Por así decirlo, pensador moderno. Y el libro tiene algunos capítulos muy interesantes, habla un poco sobre lo que significa la inteligencia artificial, lo que sucede con la inteligencia artificial en este mundo tan hiperconectado, ¿no? Él dice como que una de sus tesis es que la gran diferencia entre el Homo sapiens y el resto es que nosotros podemos armar redes de comunicación, ¿no? Y generar, bueno, ciudades, en fin, ¿no? Que los animales nunca lo pudieron hacer, entonces hay pequeñas manadas y nunca se pudieron desarrollar, ¿no? Pero, obviamente estaba haciendo como un análisis, sí. Viste, algo así como un resumen para el chicle bazooka, ¿te acordás que tenía? No, porque está haciendo la recomendación del libro y le tocará a la gente, si le interesa, claro, ir en busca de Nexus. Es que hay algunos capítulos del libro que son muy relevantes en este momento, y hay uno puntualmente que me interesó mucho, que lo tengo ahí para releer ese capítulo, porque no terminé el libro, estoy leyendo ahora, fue parte de las vacaciones, que habla sobre el relato. ¿Y por qué es interesante? Porque este tema, digamos, de la criptomoneda y demás, del CryptoGate, por decirlo, de Libra, ha pegado justo en el relato, en la base central del relato del presidente, ¿no? Me da la sensación que por eso le golpeó tanto, porque fue un tema justo que golpea en el relato de él, que dice, no, yo soy distinto, yo soy el sofisticado, yo ando con el mundo de las grandes compañías, yo soy el futuro, yo tengo un asesor que es Reidel, que es de inteligencia artificial y comete un error tan básico, ¿no? Entonces, más allá de decir yo no soy corrupto y que las dudas quedan, si no era o no parte de este sistema que intentó quedarse con dinero de los ahorristas, o de los especuladores, qué sé yo, no sé, llamarlo como quiera, a los que invierten en estos activos, pero lo cierto es que hay una parte que habla sobre el relato y que me pareció como muy actual respecto de lo que está pasando ahora, ¿no? Por eso se los recomiendo, porque explica un poco eso, ¿no? Esa cosa de la construcción del relato. Nexus, de Yuval Harari, Nexus. Un gran autor y un gran libro. Diego, el placer de haber hablado con vos. Te mando un enorme abrazo. Bueno, les mando un saludo enorme, gracias. Abrazo enorme, Diego. Chau. El análisis para entender lo que pasa cuando pasa. La Argentina hoy. Hasta aquí llegó La Argentina hoy de este día, con Diego Cabot, uno de los grandes periodistas argentinos, alguien que no solo opina, y cuando opina lo hace con fundamento, sino que investiga, que registra los hechos, que los publica, que incomoda al poder, que da un verdadero servicio a la comunidad, que de eso se trata, al fin de cuentas, el periodismo. Diego Cabot es uno de los testimonios vivientes de eso, de que los periodistas tenemos que tratar de hacer un servicio público que les sirva a los ciudadanos para saber y aprender a tomar decisiones, para poder estar mejor informado cuando uno toma decisiones, entre otras, la hora de votar.